Hola a todos, el día de hoy traigo un nuevo poemario que me acercaron por ahí en Wattpad. Y pues también es una parte de la sección de Criticando a. Este poemario lo pueden encontrar en el link de allá abajo. Y antes de comenzar quiero disculparme por la iluminación. Sé que lo que importa no es tanto verme, pero aún así. El poemario se llama Moon Night o Luz de Luna y está en español a pesar del título. Sí, cosa curiosa. Este poemario, su poema principal es el segundo o tercero que lleva ese título, entonces lo encontrarán luego. Ahí estamos. A los que ya han visto estos canales o mi canal sabrán que divido la crítica en dos partes. En este caso me centraré en el trasfondo de los textos por las razones que verán a continuación y no me meteré tanto en su contenido específico. Bueno, primero tiene un pequeño poema, modo de hipnosis, que básicamente es una imagen o una postal, como le llamamos muchos. Esta postal se sitúa en la playa. Muchos de estos poemas son playeros o en ese sentido costeros, se podría decir. Y esta imagen está dividida en 7 líneas y después viene una especie de promesa, una especie de hacia el lector, que dice así: la poesía de lo prohibido, ¿no? Bajo la luz, la poesía de lo prohibido en esta costa. Esto te atrapa inmediatamente, te promete bastante, pero como veremos a continuación, y ahí con perdón del autor o autora de nombre Gina Les o Gina Les, y hay varios temas que quiero tocar para profundizar. Es un tema reiterado mucho en los foros en los que estoy de escritores jóvenes. La pregunta de qué es poesía. Aquí vamos a ver qué cosas no son poesía y por qué no considero estos textos, aunque son muy hermosos, como eso, poemas. El primer poema se titula Como quisiera y empieza con un como quisiera esto, como quisiera aquello, y se va repitiendo. La primera línea tiene cerca de 4 verbos y eso es muy malo en cuestión de poesía, porque la poesía en sí es nombrar. La función de un poema es nombrar, es decir con palabras que no son específicamente algo que no se puede nombrar. Cuando tú quieres en un poema hablar de una mirada, no puedes decir tenía una mirada. Se utilizan otro tipo de recursos para traer a la mente del lector esa mirada, ¿no? Ejemplos hay muchísimos y hay muchos muy vastos. Tiene ausencia de imágenes poéticas. ¿Qué es una imagen poética? Es eso que se viene a la mente cuando lo lees. Cuando hay saturación de verbos o de acciones, es difícil que tu mente vea una fotografía. La idea de la poesía es presentar fotografías, solo fotografías que te van contando una historia o te van contando una emoción o te van contando algo. La poesía que marcaba historias tal cual o que enumeraba acciones se agotó hace mucho tiempo, y aunque puedan ver ejemplos en sus escuelas como la Ilíada o la Odisea, hay que ver en qué temporal, en qué época se escribieron y por qué se escribían de esa forma. Es altamente argumentativo el poema. Yo siento que y por esto aquello, ¿no? Yo siento que a mí me duele tal cosa, porque tú esto, porque tú aquello, eres así por esto y aquello, yo soy así por esto y aquello. En el poema nos explica, se siente. La finalidad de la poesía es sentir, transmitir emociones, no justificar las emociones. Después viene este segundo poema que da título al poemario. Se titula Moonlight. Tiene algunas cacofonías, voy a citar algunas,
como sombra y penumbra, que si bien es una rima y está bien en algunos textos tener rima, en este caso no. Cuando tienes palabras que suenan parecido, muy cercanas, te generan un eco, y si esa no es la idea del poema, está mal, aunque se escuche bien. Otra cosa que quisiera mencionar es: explica los poemas constantemente. Eso no se hace porque le estás diciendo al lector que es tonto. El lector no necesita que le expliques, y si lo entendió de otra forma, mucho que mejor. ¿Me entiendes? La poesía es interpretativa, es como la pintura. Hay quienes la ven y pueden decir: oh, qué paisaje tan hermoso, ¿no? Y si el pintor es realmente bueno, no solamente ven el paisaje, sienten algo al ver ese paisaje. Todas las exposiciones de pintura viene el título, a veces viene un contexto del autor o de la obra, pero al principio, a la entrada de la galería, ¿no? En el poema nada más viene el título, el año, si acaso la técnica que se empleó, pero no se dice: se intentó transmitir tal y tal cosa por esto y aquello, porque si quien ve la obra siente una cosa y después le dicen que eso no es lo que tenía que sentir, pues no solamente habla mal del autor o del pintor, también hace sentir al receptor, al quien ve la pintura o al lector, que es tonto, que no puede entender una simple pintura, que no tiene nada de simple, pero que no la puede entender, y eso molesta a veces. Con tus poemas no puede pasar esto, son muy tácitos, te dicen: la hoja es verde y no puedes entender otra cosa. Y ahí el problema de estos textos, que no pueden ser interpretados porque son literales. Después viene otro poema que se llama Juntos. En este tiene métrica y rima en casi todos. Es muy grato escucharlo, ahí no se valen las cacofonías, de hecho ahí se deben tener ciertas cacofonías o estas rimas, sonantes o asonantes. Casi todas las del poema son asonantes, pero aún así no molestan para nada al lector, gustan mucho, y tiene una estructura bastante curiosa. Está un lado del poema aquí y el otro del otro lado de la pantalla, y así se van conjugando. Se puede leer de una sola tirada o se pueden leer primero unos y después los otros. Es como una especie de poesía, una poesía por correspondencia, una poesía de contestación, la cual es también muy agradable ver el juego. Hay dos voces narrativas ahí. Después la autora otra vez nos explica que precisamente esto es lo que debemos de entender, y nos dice otra vez tontos, ¿no? Que al parecer no cree que lo podamos entender nosotros. No obstante, ahí se justifican las dos voces poéticas, una es de un muchacho y otra es de ella, ¿no? Ahí lo justificó porque pues tenía que darle crédito al otro autor. Lo malo de estos poemas es que no todos tienen la métrica. Es importante que si estás escribiendo con métrica la respetes. Hay fragmentos que si vienen de 12 sílabas todos, y los contestados son por lo general versos más chicos de 7 o 8 sílabas, prosa mayor y prosa menor, o verso mayor y verso menor. Pero hay uno o dos en especial que empiezan con 12 y después se va hasta 18 sílabas, ¿no? Que te rompe completamente la métrica y por ende el ritmo propio del poema. Hay que cuidar bastante eso. Después viene otro que se llama Ángel y Demonio, y es un poema largo, también argumentativo. No choca porque te va contando una historia, y las imágenes empleadas, que son por lo general argumentativas todas, cuentan con ciertas aliteraciones, es decir, se repiten en algunas ocasiones. Veo en algunos aciertos y en algunos desaciertos,
Una que considero bastante acertada es cuando dice: sus pies la tierra nunca tocarán o tocarían, y lo repite en varias líneas. Y hay otra parte donde dice: y sus pies en la tierra tocarían, ¿no? Rompiendo con ese juego y generando una musicalidad y generando también una especie de conclusión, aunque aún no concluye el poema, una especie de cierre importante, un círculo, ¿no? Un ciclo, lo cual es difícil conseguir en la poesía y es un acierto muy grande en el poema. Otras cosas de fondo, por la cual no toco tanto la forma, es que, bueno, está escrito en verso libre la mayoría de los textos, pero porque ya chequé bastantes. Pero eso no es un pretexto para no jugar con la musicalidad de los mismos. Estos poemas de verso libre, muchos creen que es salirse por la fácil, cuando en realidad no es así. Requieren mucho más esfuerzo porque no tienes una serie de reglas que palomear y ir diciendo está bien el poema porque cumple con esto y esto y esto, ¿no? Debes encontrar tu propio ritmo, debes encontrar tu propio sonido, debes encontrarle el que ya tengas como escritura el verso libre. Te permite y te obliga a encontrar un ritmo en específico para el poema específico, una tonalidad específica para lo que quieres decir en el poema, algo que no se hacía cuando se escribía los versos clásicos con rima y métrica. Es eso, no podías escoger un ritmo coherente con tu texto del todo. Tenías una serie de tipos de poemas alejandrinos, épicos y cuestiones así, y tenías que centrarte en uno en el que concibieras más acertado y no salirte de ahí. Te permite estar en puntos intermedios, pero eso es lo difícil, encontrar el punto exacto, ¿no? Entonces no se puede decir escribo en verso libre y por eso no tiene una métrica, no tiene una rima interna, no tiene una rima externa, no tiene una sonoridad. Hay textos muy melodiosos como el Leve Ala, ¿no? de Girondo, o aquel que dice: místicamente mimetiza su magistral belleza mansita, me lo de la sombra su metálica sonrisa, que aunque no tiene ninguna rima, el sonido de la M constante genera ese ritmo y esa musicalidad. O infinidad de poemas más, ¿no? O con aliteración de palabras. Otra cosa que veo importante es que los poemas que sí tienen rima tienen una solución muy fácil, que es la de arrimar palabras, sobre todo verbos, conjugados. Y eso no es una hazaña del poeta, eso es algo típico del lenguaje español. Los verbos que se conjugan en el mismo tiempo verbal tienen la misma terminación o una serie de 2 o 3 terminaciones cuando son verbos regulares. Los irregulares es otro cuento, pero todos los verbos terminados en pasado van a terminar parecido o igual a otro verbo terminado en pasado, ¿no? Yo corría, yo vivía, yo sentía, yo quería, todos terminan y por eso riman, pero realmente no hay una labor del autor ahí para poder hacerlos de esta forma. Otra cosa que quisiera mencionar es la ausencia de imágenes poéticas, y por lo mismo no encuentro frases rescatables de estos poemas. Solo analicé los primeros 7 poemas y aún así, con un solo poema que no tiene una imagen poética, pues no funciona. No obstante, el poemario ha sido muy visto y muy votado porque presenta emociones importantes, emociones básicas de todo ser humano, que es el amor y el desencuentro. El amor y el desencuentro pues es inherente al hombre, y por eso es que se pueden sentir identificados muchos lectores. Es una obra recomendada si le quitas la etiqueta de poesía y lo ves como prosa en general. Si le
pones unas comas imaginarias y los lees de corrido, son como pensamientos muy bonitos y por eso se puede recomendar como eso, como pensamientos. Repito, quitando la imagen de poesía. Libros recomendados para en esta ocasión pues son los mismos de siempre de poesía, ¿no? Está desde 20 poemas de amor y una canción desesperada hasta los que puedes encontrar en cualquier librería en la sección de poesía. Yo recomiendo altamente poesía escrita después de la vanguardia para que no sigamos como muchas partes con la poesía que te dan en la escuela, que es atemporal porque ya no nos sentimos tan identificados con ellas, pero la poesía en general es hermosa y se podrán dar cuenta que hay muchos más temas para escribir poesía que el amor. El puesto de revistas más cercano a tu casa vas a encontrar 2 o 3 libros de poesía. Y pues nada, ¿no? Esta ha sido mi colaboración para el video de hoy. Espero les haya gustado. Denle manita arriba, compartir, difúndanlo lo más que puedan. Si quieren un trabajo como este de alguna de sus historias de Wattpad o quieren que critique algún libro aunque no sea suyo, sea de Wattpad o de otros medios, pues ya saben, pueden comentarlo en la caja de comentarios. Para eso es recomendarme con amigos y cuestiones así. Recuerden que ver este tipo de videos les ayudan aunque no sea suyo el texto, porque pueden tomar los consejos que doy o las críticas que doy a sus propios textos. Y pues nada, esto se le llama tallereo en general. Y haré un video más extenso sobre poesía, se los prometo, y verán que será importante porque hay muchos temas que se tienen que abordar. Repito, son temas que en foros de discusión he dicho muchas veces y muchos lo entienden, muchos no. Quizás despegando un poco el texto del autor y viendo otros textos lo puedan ver y apreciar, también con material al lado, con el que pueda darles ejemplos y cuestiones así. Y pues nada, con esto me despido, esas recomendaciones, y pues pasen a mi libro, que casualmente es de poesía, el de Vistiendo el Rocío. Pueden encontrarlo abajo también, abajo el link, junto con mi link a mi Facebook personal, donde también me pueden hacer comentarios o recomendaciones o cualquier tipo de cosas. Sin nada más, pues me despido, bye.